soy Cristian Aleza, técnico aragonés, vinculado estas últimas temporadas al fútbol femenino y actualmente asociado a nivel de asesoramiento metodológico a nivel de diferentes academias y clubes a nivel nacional e internacional. Antes de todo, agradecer a la organización, a Construir el Juego, por el espacio que se me invita para compartir con vosotros esta idea de conocimientos y bueno, todo lo que supone un poco entender este proceso de juego. Lo que nos va a vincular hoy es hablar de la especificidad, un término que se emplea mucho en modelo de proceso competitivo, en proceso también de modelo de juego, y que lo vamos a vincular no solamente al aspecto deportivo, sino también al aspecto personal. No podemos tampoco omitir que somos seres relacionales y seres emocionales, y por lo tanto esta situación del aquí y ahora cambia en un momento puntual. Me ceñiré al aspecto competitivo en alto rendimiento y no tanto al proceso de fútbol formativo, en el cual pues el respetar los procesos del fútbol a nivel de principios del juego es lo más importante. A partir de aquí voy a proceder ya a compartir pantalla. La primera idea que quería compartir con vosotros es que para mí el término especificidad es aquella cualidad en la cual pues, sirve para identificar y reconocer estas capacidades de los jugadores a nivel individual, estas relaciones a nivel colectivo, estas necesidades que van a tener tanto a nivel personal y deportivo, y por lo tanto también establecer vínculos en cuanto a ese sentir, a esos sentimientos que van a establecer nuestra idea y nuestro modelo proceso de entrenamiento. Como digo, el juego es de los jugadores se van a autoorganizar, vamos a estructurar el entrenamiento desde la parcela deportiva y también desde la parcela humana, y a partir de ahí pues estableceremos una idea compartida de lo que es nuestro proceso de jugar en cuanto a un modelo de juego y unas variantes en cuanto a esa estructura, y tampoco podemos omitir esas potencialidades a nivel de intuiciones y esas capacidades de emergencias que surgen de los jugadores a nivel de ese proceso de relaciones. Y con todo esto creamos un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia nos va a acercar a sentirnos reconocidos y con esta estructura intentar ganar al rival. Por lo cual este rendimiento podríamos comentar que es una situación de transformar y adaptar esta especificidad en cuanto a una especificidad que nos podemos encontrar el partido de competición siguiente. Encontramos unos factores, encontramos unos elementos que son declarativos, unos elementos organizacionales que van a ser mucho más fijos, y también encontramos estos elementos emergentes que he comentado en cuanto a una espontaneidad que surge derivado del juego y también derivado de esta relación social que existe a nivel deportivo y también fuera de lo que es la parcela deportiva. Vamos a colocar estos dos vídeos y vamos a ver un poco las diferencias también en cuanto a lo que quiero comentar. Vemos abajo un proceso reproductivo, un proceso de ley causa-efecto que no se relaciona mucho con lo que es el juego del fútbol y lo que es el juego de entrenamiento. Es un sistema reproductivo en el cual, pues, a partir de unos movimientos se desencadenan otros movimientos. En cambio, arriba ya encontramos una desorganización organizada, encontramos ya un proceso de invasión, un proceso que podemos encontrar complementariedades con nuestros compañeros, y también podemos encontrar esa situación de confrontación que nos ofrece el rival, que nos va a determinar actuar de una manera u otra. Se acerca mucho más pues el juego del fútbol y el juego del proceso del entrenamiento a esta situación de arriba, que aparte de estos elementos organizacionales, encontramos unos elementos que surgen de esa confrontación y de esa relación que nos determinan nuestros compañeros y nos determinan nuestros rivales. Por lo que aquí pondré unos ejemplos a nivel de elementos declarativos. Elementos declarativos podríamos decir que es nuestra forma también de enseñar y de transferir el juego, que muchas veces
pues puede distar de lo que es nuestro proceso a nivel de futuro, pero sí que va a llevar una línea constante. ¿Cómo lo vamos a transferir a partir de esas situaciones didácticas? Esas situaciones reconocibles a nivel de identidad, del modelo de juego, que no va a ser una estructura tampoco fija, vamos a mantener también unas variantes, y también una información en cuanto al rival que nos va a determinar un poco nuestra línea a seguir en el partido, siempre determinando que lo principal es potenciar nuestra manera de entender el juego. En cambio, aquí a la derecha encontramos ya elementos emergentes que van a invadir estos elementos organizacionales. Esto, como he comentado antes, deriva de situaciones del juego. No es lo mismo venir de una victoria, de una derrota, un estado de rendimiento diferente, unas situaciones también que nacen de procesos diarios de entrenamiento, como son sinergias que pueden cambiar en el aspecto semanal, en el aspecto mensual, esta potenciación también de espacios que puede ser diferente de un partido a otro, son todo elementos competitivos que nos van a acercar a tener más éxito que otro, y luego tampoco podemos omitir procesos como, por ejemplo, el clima, el campo o situaciones con presiones clasificatorias que van a determinar una especificidad diferente de un partido a otro. Por poner un ejemplo, no es lo mismo jugar en un campo reducido que un campo amplio, no es lo mismo jugar ante un equipo con altura presionante, en el cual pues, podamos tener problemas o podamos tener soluciones ya que buscan más la intuición que la organización, y situaciones como el clima, no es lo mismo jugar en Rusia en invierno a jugar en Brasil en verano. Son situaciones que nos van a cambiar ese proceso de entrenamiento, esa especificidad en cuanto a la idea de compartir ese juego, y que, como digo, va a determinarse por ese aquí y ahora, esos sentimientos y esas relaciones que van un poco a distar de procesos diarios. Lo más importante son los jugadores son los que van a crear esa especificidad, son los protagonistas, y a partir de aquí pues estableceremos esa identidad. Aquí tendríamos que invertir el aspecto que anteriormente se determinaba, que es el de hacer el entrenamiento. A partir de ese hacer tenemos esa idea de juego, y a partir de ese hacer y ese tener somos esa identidad, es decir, somos ya seres que somos reconocibles. En cambio, yo soy más partidario de invertir, como he comentado, ese proceso. Primero tenemos que detectar el somos para luego hacer y luego al final tener esa identidad. Por lo cual aquí vamos a ir del individuo al colectivo, tenemos que reconocer quiénes son nuestros futbolistas, tanto a nivel de capacidades deportivas como a nivel de capacidades personales, como puedan ser el liderazgo, determinar esa táctica individual que nos va a ofrecer el futbolista y asociarlo a ese espacio útil en el campo que nos va a dar un mayor rendimiento. Luego entramos en áreas parciales, como son las complementariedades, las sinergias, que pueden ser tanto a nivel nominativo, en cuanto a relaciones de nombres de jugadores que se relacionan mejor en el campo, o también potenciando espacios a nivel de relaciones posicionales. Y todo esto nos va un poco también a crear esas superioridades que tenemos muy vinculadas al aspecto numérico o al posicional, esas superioridades numéricas posicionales, pero que a partir de ese ser, a partir de esa exploración y reconocimiento de cualidades, nos van a determinar superioridades socioafectivas y superioridades cualitativas, que van más asociado a lo que es el ser humano y esa capacidad al final de proceder. Y todo esto nos va a dar esa actuación común, esa actuación para estimular esa percepción-acción, optimizar nuestro proceso de juego a partir del individuo, a partir de las relaciones parciales y finalmente con ese proceso macro del juego. Por lo que aquí en esta frase de José Antonio Marina lo resume perfectamente: cada uno de nosotros somos lo que somos y el conjunto de relaciones en el que estamos incluidos. El jugador forma parte del todo y el todo forma parte del jugador. El todo está también muy influenciado por esa naturaleza, esa tipología de jugadores y esas relaciones entre esos jugadores que se van a llevar mejor en el terreno de juego.
Entramos también en una especificidad a nivel competitiva, a nivel estratégica. Habíamos hablado anteriormente de un tipo de especificidad a nivel propia, a nivel de ese sentir, de esas situaciones que van variando a nivel de organizacional, a nivel intuitivo y emergente. Y entramos ya en un proceso ya que tenemos confrontación de rivales, tenemos unos datos que nos ofrecen tanto analistas como personas del cuerpo técnico, son datos e información del rival, pero estos datos e información del rival tienen que ser extrapolados para obtener esas consecuencias que muchas veces se quedan cojas por sí mismas, no teniendo en cuenta cómo puede reaccionar nuestro equipo ante esta situación un poco estática que vemos a nivel de imágenes y de datos en vídeo o a nivel de gráficos. Por lo que aquí obtenemos informaciones como son los comportamientos colectivos del rival, situaciones especiales a nivel espacio-temporal o a nivel de sinergias, esas situaciones también individuales, tanto negativas como positivas, qué variantes puede ofrecer el rival, y entramos otra vez en una especificidad propia que nos puede ofrecer el rival, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es cómo reacciona ante determinado comportamiento, como es el gol recibido, como son situaciones ante estructuras cambiantes, como son situaciones ante determinado juego que podamos ofrecer, etcétera, etcétera, y ese momento de la temporada, esa situación clasificatoria, cómo viene el rival, con qué situación de altas y bajas vamos a afrontar el partido, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa especificidad propia tenemos que seleccionar esos comportamientos dentro de nuestra manera de jugar que nos ayuden más, pero siempre envueltos en lo que nos ofrece el rival. El rival tiene su estructura, nos va a ofrecer también su manera de sentir el juego y nosotros somos los que tenemos que discriminar de tal manera lo que nos va a ayudar a tener ese éxito y ese convencimiento de que podemos obtener una ventaja en el partido de competición. Estos elementos declarativos que habíamos dicho antes, en cuanto a datos, en cuanto a gráficos, tienen que ser siempre llevados a terreno del juego en cuanto a nuestros parámetros de qué es nuestra manera de relacionar el juego. Y nuestros parámetros que van a variar dentro de nuestra identidad se podrían resumir en tres: son las distancias de relación, son la ocupación de espacios y son esa transferencia de interacciones. Las distancias y relaciones a nivel espacio-temporal pueden desencadenarse en un poco en qué estructura se va a mover el rival y cómo puedo yo, en cuanto a la situación de espacios, ocupándolos, llevar ventajas en todo momento, esas funciones, esos roles en cuanto al momento con balón, teniendo claro dónde vamos a tener mayor éxito en cuanto a ofrecer una altura en recepción, una altura en cuanto a ofrecer movilizaciones que nos ayuden a distraer al rival y cómo podemos conectar en estos momentos ante alejados y ante intermedios que nos creen situaciones de ventaja. También en cuanto al aspecto defensivo tenemos que tener en cuenta que nos va a ayudar más a situarnos en cuanto a acosar, en cuanto a cerrar líneas de pase y sobre todo a compensar. Todo esto dista de un partido a otro dentro de nuestra manera de proceder y tenemos que tener en cuenta siempre esto, que esa especificidad cambia no solamente por estas relaciones a nivel de concepción del juego, sino por nuestra fatiga, nuestros resultados anteriores, nuestros procesos a nivel de los futbolistas, de situaciones personales que han tenido a lo largo de la semana, etcétera, etcétera. Y todo esto va a tener el tercer parámetro, la consecuencia final, que son esas intencionalidades que persigue el equipo, tener esos objetivos y esos contenidos muy concretos, pero siempre teniendo en cuenta que el fútbol al final podemos tener una organización, pero las circunstancias del juego son las que van a determinar. Por eso siempre quiero esa especificidad, llevarla desde lo organizacional hacia lo procedimental, hacia lo que ocurre en el terreno del juego y que muchas veces se basan en procesos intuitivos. Esta ocupación de espacios, esta situación de distancias, hay elementos estáticos que son
ya un poco llevados a lo que es zonas de juego, esas zonas de juego que llamamos zonas estáticas, que podríamos, hay entrenadores que parten en 3 zonas: iniciación, desarrollo, finalización. Hay otros que parten en 4, hay otros que parten en 5, etcétera. Pero sobre todo, darle importancia a esos espacios dinámicos, esos espacios de fase, que son el jugar cerca y jugar lejos, que nos van a ayudar mucho más a entrenar en equilibrio y sobre todo a entrenar en desequilibrio, que nos puede ofrecer amenazas en consideración a esa operación estratégica que perseguimos y que se puede ver impedida por lo que nos permita el rival. Entramos en otro tipo de especificidad. Hemos hablado de la especificidad propia, que son esa situación de cómo estamos. Hemos hablado de la especificidad a nivel de competición, que es esos elementos en cuanto a información y en cuanto a ese proceder variable, en cuanto a distancias de relación, ocupación de espacios y transferencia de interacciones. Y nos metemos ya en un aspecto importante y en la base de lo que es la ponencia de hoy, que es el proceso de entrenamiento. Decía Riley, exentrenador de NBA, que al final el entrenar es definir la realidad. Tenemos que ser totalmente conocedores de cómo parte mi equipo esa semana, de cómo llega con ese proceso anterior del partido y qué pretendemos desarrollar a lo largo de la semana, teniendo en cuenta esas emergencias, esas situaciones que salen, esas sinergias, esas potencialidades de espacios, esas posibles lesiones que podamos tener a lo largo del microciclo, o los estados de forma que puedan tener determinados jugadores que puedan ser clave o no claves en nuestro equipo. Y todo esto está determinado por un aquí y ahora que va cambiando. El primer elemento que nos va a ayudar a comunicar es la tarea. Ese elemento constructivo, esa tipología que podamos emplear, va a ir de situaciones menos específicas. Podemos encontrar tareas que podamos elegir a nivel de ejercicio reproductivo sin toma de decisión. Podemos tener ya tareas que ayudemos a descubrir al jugador con una tarea dirigida, o podemos tener ya situaciones más específicas con una tarea ya de confrontación de rival, espacio, balón y jugadores rivales, que puedan ser las tareas específicas y competitivas, o las competitivas con un marco ya de realizar gol y aspectos macro, y todo esto relacionándolo con el entrenador. El entrenador tiene que ser, aparte de esta selección de tipología de tarea, totalmente dominante de constreñir al jugador desde el aspecto individual, desde el aspecto del entorno, y manipulando la tarea en cuanto a espacios, en cuanto a interacciones de calidad, de número de jugadores, en cuanto a esas reglas de provocación, esa normativa, y todo esto teniendo en cuenta que va a haber una flexibilización. No vamos a tener tampoco un marco de microciclo cerrado dentro de lo que es estos 3 tipos de grados que voy a explicar a continuación. Y todo esto de estas tareas, esta representación de la lógica interna, teniendo en cuenta esos sentimientos del jugador, ese estado de fatiga, ese estado propio de nivel de resultados anteriores, ese estado en cuanto a lo que ocurre fuera del terreno de juego. Todo eso lo vamos a llevar consecuente al entrenamiento. A partir de aquí estableceré ya los 3 tipos de grado. Vuelvo a decir que son flexibles, no van a ser fundamentalistas en lo que el proceso de entrenamiento se refiere, y que todo esto va a ser llevado de un aspecto más reduccionista, como es el grado 1, con tareas con un número mínimo medio de jugadores, tareas más sencillas de complejidad, espacios más amplios, a un grado número 3, por ejemplo, que ya va con un estrés competitivo, con un espacio individual de interacción ya bastante intenso, y que va a ayudar a que el jugador sienta dificultades en un estado óptimo para realizar. A partir de aquí estableceré ya las características de los grados de complejidad, de los grados de especificidad que vamos a intervenir como entrenador dentro de nuestros jugadores. Aquí tenemos variables como el nivel de juego, como el objetivo a pretender, como el rival que vamos a tener
enfrente en el próximo partido, cómo llegamos a nivel físico-mental. Aquí me pararé porque muchas veces se dice que este equipo está físicamente mal o esté físicamente bien, y muchas veces nos olvidamos del aspecto emocional. Va unido el aspecto relacional a nivel físico con el emocional, es totalmente consecuente. Hablábamos de autoestructuración del jugador en el inicio de la ponencia y vamos, al final el futbolista es un ser humano y un deportista, y tenemos que tener en cuenta que todo va cooperativo. El tipo de tarea, por supuesto, lo que hemos comentado antes, desde un grado de síntoma de decisión a un grado competitivo, y también los niveles en cuanto a pausas, volúmenes e intensidades. Grado número 1, el nivel de juego. Llegamos en un estado no óptimo, nos está costando, independientemente del resultado. Podemos llegar de una victoria, pero el equipo está falto de confianza porque estamos jugando mal. Ese sentido de pertenencia que habíamos dicho antes también, pues no nos estamos reconociendo a nivel de transferencia. El objetivo en sí es revisar, actualizar, se podría decir que incluso hasta reaprender conceptos de nuestro juego, incluso incorporar de una manera gradual, y todo esto teniendo en cuenta qué rival tenemos, porque el rival que tenemos, teniendo en cuenta que vamos a revisar, actualizar, etcétera, podemos decir que tenemos que seleccionar, tenemos que ser discriminadores entre comillas, porque cualquier rival a priori podemos considerarlo de una manera y nos puede afrontar el reto de otra manera, pero sí que nos enfrentaremos en este grado a rivales similares o a rivales inferiores, entre comillas, vuelvo a decir. El estado físico y mental no es correcto, llevamos, vuelvo a decir, en un nivel de confianza bajo, y físicamente no nos encontramos en condiciones, por lo cual aquí tenemos una tipología de tarea que va a ser mucho más a nivel de introducción, con tareas sin toma de decisión, con tareas que ayudamos a descubrir al jugador la toma de decisión, y con tareas específicas. Aquí ganan los volúmenes a la intensidad, pretendemos cargar, entre comillas, de minutos de valor al futbolista para que introduzca e interiorice esos automatismos que no son repeticiones en sí, sino son situaciones para adentrarlo a nuestro modelo de juego. Y pasaré un poco a describir lo que es la semana de competición. La he descrito en 4 días, podían ser 5, podían ser 6 incluso, pero la describiré en 4, hablando del primer día y el último día como días de ajustes, y como estructura principal el segundo y el tercer día. Llamaré día -4, -3, -2 y -1. El día -4, que es el día posterior al partido anterior, el grado número 1, grado número 2, grado número 3 tendrá la misma estructura. Sí que la funcionalidad y la forma dependerá de la complejidad del partido anterior y nuestro estado a nivel anímico y físico, y también la distancia del día anterior, si es de un día o es de 2, variará, pero los conceptos, establecemos juegos socioafectivos o juegos que ayuden a esa comunicación del equipo. Estableceremos un segundo concepto de entrenamiento que va más asociado a la técnica, ya dependerá de si el estado es más relajado para hacer técnica con mayor toma de decisión. Un número 3 que iría relacionado a dividir grupo con un recuperatorio compensatorio, jugadores que han jugado más minutos, menos minutos, y un estado de feedback que puede realizarse en campo, puede realizarse en sala, a nivel de audiovisual, y que puede ser también con tareas analíticas en cuanto a estructuras parciales, como puedan ser una línea defensiva, una línea de medio campo, o incluso trabajo individual a nivel correctivo. El día -3 es el día principal a nivel de fuerza. Esta fuerza iría sin toma de decisión o con una toma de decisión reducida, una fuerza general que puede ser con balón o sin balón, pero fuera de lo que es una contextualización de nuestra idea de juego. Una segunda tarea que iría con un juego introductorio a nivel de nuestro área de conocimiento del juego, un juego introductorio que podrían ser juego de línea de pase, juego de progresión, juego de finalización, juego de cobertura, basculaciones. Suelen
intervenir pocos y medios jugadores dentro de un entorno, vuelvo a decir, sencillo de complejidad, y también podemos introducir algún juego ya más avanzado, pero de un grado reducido de complejidad, como son rondos, juegos de posesión, con una carga a nivel de reglas de provocación baja. Una tercera situación, que ya va en cuanto a idea de juego, podríamos introducir aspectos de evoluciones o de automatismos. Aquí la variabilidad será reducida. ¿Por qué la variabilidad reducida? Porque si introducimos determinadas tomas de decisión en cuanto a conducción, en cuanto a líneas de pase, etcétera, el jugador en este estado que no es óptimo a nivel mental y físico, pues puede no introducir en su bagaje a nivel físico y mental, pero sobre todo a nivel procedimental, todo lo que se está produciendo. Y un cuarto aspecto, que es el aspecto competitivo. Estableceremos un partido con un espacio un poquito más amplio, no llega a ser macro, un espacio medio, con estímulos, con reglas de provocación bajas. El día -2 iríamos al día principal de resistencia, al día principal de duración. Igualmente que la fuerza, sin toma de decisión o con una toma de decisión baja, que podría relacionarse con situaciones de juego a nivel de finalización, a nivel de encadenamiento de situaciones técnicas, etcétera, etcétera. Segundo, es un juego de asimilación muy parecido al miércoles, pero que ya introducimos aspectos ya como los juegos de aplicación, que son tareas ya un poco más orientadas a nuestra idea de juego, como pueden ser los juegos de posición o juegos de presión. Y la cuarta tarea, que sería el aspecto competitivo, que ya iríamos a un aspecto colectivo de todas las líneas de juego, con un amplio número de jugadores bajo unos parámetros con frecuencia de éxito. El -1, y el -1 sería el último día de ajuste, un día que la transferencia tiene que ser con una confianza que le dé al futbolista llegar en óptimas condiciones al partido. Podríamos introducir el ABP como primera tarea, pero también se podría introducir entre tareas o en situaciones medias o finales del entrenamiento. El ABP será más a nivel analítico, con movimientos, ejecuciones conceptualizadas. El aspecto a nivel de velocidad será con tomas de decisión o con una toma de decisión baja. La tercera tarea, introducimos situaciones de área, situaciones, como hemos dicho, con una variabilidad baja, que el jugador pueda interiorizar movimientos, llegadas a área, ocupaciones o posibles situaciones de pases finales o de ejecuciones. Y la última situación final, se unen lo que es un partido fraccionado que no va a distar mucho de lo que es el grado 2 y grado 3, y situaciones a nivel micro, individuales, que pueden ser de líneas, que pueden ser de jugadores individuales que buscan ese afianzamiento final de ese estado de forma y ese estado a nivel procedimental que hemos comentado. En grado número 2, la complejidad ya varía, sube. ¿Por qué? Porque nos encontramos ya en un estado óptimo a nivel de aceptación. El futbolista ya se siente con confianza, el futbolista ya está en unos niveles de asimilación y en unos niveles a nivel de seguir progresando en la idea de juego colectiva. Y el objetivo sería afianzar, consolidar conceptos que han quedado claros en ese grado número 1, o conceptos que había que revisar del grado número 3, que no habían quedado tan claros de un posible grado número 3 de la semana anterior, e introducir también aspectos de dificultad que un poco nos conviertan en más completos a nivel de optimización. Y teniendo en cuenta qué rivales vamos a tener delante, tendremos rivales que a priori puedan ser inferiores, puedan ser similares, pero también no estando bien, ante un rival directo o un rival superior a nosotros, podemos utilizar este grado número 2. El estado físico y mental es aceptable, el tipo de tarea ya es más específico, introduciremos más carga a nivel cognitiva, tareas dirigidas,
tareas específicas y tareas competitivas. Elevaremos ese tiempo específico de entrenamiento, ese tiempo a nivel de calidad de partidos o situaciones macro. La intensidad y el volumen es similar, por lo que aquí un poco estableceremos también feedbacks que nos puedan ayudar a la comprensión del futbolista. El grado número 1, o sea, en relación al día -4 es similar. Podemos introducir un poquito más de complejidad en este lunes o en este martes, que podría ser el primer día semanal. En cuanto al día -3, ya la fuerza, que era el día principal, podemos introducir aspectos dirigidos o aspectos ya que tengan tomas de decisión los futbolistas. La tarea número 2, estos juegos de asimilación, estos juegos de línea de pase, progresión, finalización, coberturas, basculaciones, serán de una tipología más completa, de una tipología más avanzada. Podemos introducir ya reducción de espacios o reducción de número de jugadores. Aquí jugará el entrenador con estas variables de la lógica interna. También algún juego a nivel de aplicación podríamos tener, pero ya de un grado bajito, como puedan ser el número 1 o el número 2. Igualmente que en toda la estructura, en la tercera tarea, esa idea de juego, estos automatismos tendrán una variabilidad más aumentada. Podemos introducir ya 2, 3, 4 situaciones posibles, que el jugador no se le solape, no se le restriccione tanto como el grado número 1 y tenga que pensar, tenga que relacionarse ya con compañeros cercanos lejanos. También podemos tener aplicaciones a nivel específico que puedan ser lineales entre los jugadores de la misma zona, intrazonal, o jugadores de distinta zona, haciendo el juego interlineal. Y un último partido, una situación competitiva que ya irá con un estrés más aumentado, un partido reducido, un partido medio ya con tintes de situaciones que nos puedan ayudar más a ese entender el juego que es el primer día de estructura semanal. El día -2, la resistencia igualmente será con acciones jugadas, acciones que tengan toma de decisión. Tendremos la segunda tarea, una progresión respecto al miércoles, con juegos de orientación a nivel de direccionalidad y a nivel de intencionalidad, que son los juegos de aplicación en posición y de presión. La tercera tarea, el modelo de juego, esos automatismos que hemos tenido el miércoles los convertimos ya en específicos. Tenemos que tener en cuenta también situaciones de desequilibrio, como puedan ser la ventaja, desventaja, etcétera, a nivel posicional, numérico, etcétera. Aquí podemos introducir ventajas espaciales, numéricas, posicionales. El jugador se tiene que encontrar con una frecuencia de éxito bastante elevada, y este partido macro ya con estímulos más amplios, estímulos medios, que nos ayuden a llegar a ese viernes o a llegar a ese último día de entrenamiento, que pueda ser también el sábado, en óptimas condiciones. En cuanto al día -1, el ABP, podríamos ya encadenarlo con juegos de transiciones o situaciones enlazadas. Esa velocidad se convierte ya con tomas de decisión. Esta situación de área no va tan automatizada, sino que ya hay una variabilidad en cuanto a tomas de decisión posibles, y las situaciones individuales que irían a aspectos más complejos en desventaja o en ventaja. Y por último, el grado número 3, el grado en el que nos encontramos en un estado superlativo, en un estado óptimo, que podemos afrontar retos ya más considerables. El objetivo en sí, se decía que muchas veces el mejor momento de cambiar es cuando las cosas van bien, no cuando las cosas van mal, porque muchas veces lo que hacemos es sobrevivir o sobreproteccionar nuestro confort. Y tiene toda la razón, porque aquí introduciremos aspectos más complejos, podemos introducir estímulos que creen al futbolista estrés, que todo lo medible le convierta en un jugador que ante emergencias pueda responder de una mejor manera, etcétera, etcétera.
El rival en sí, podríamos decir que son rivales directos o rivales que son superiores a nosotros, estando nosotros muy bien, pero también pueden ser ante rivales similares o rivales inferiores cuando hay algo importante en juego, sea un partido trascendental o una serie de acontecimientos que nos conviertan en el partido en vital. El estado físico y mental es muy bueno. El tipo de tarea, como hemos dicho, que es estresante, tendremos mayor especificidad en cuanto a nivel propio de tipología, con lo que aquí habrá mayor consideración en cuanto a tareas específicas y competitivas, mayor carga a nivel jugable de este tipo de tareas, y la carga de tarea aquí va a ganar, va a incrementarse la intensidad sobre el volumen. Siempre tendremos que tener en cuenta aquí que las pausas van a ser más amplias porque el jugador está mucho más sobresolicitado a responder a situaciones del juego, etc. El nivel de juego nos considera que al primer día semanal podamos hacer técnica a nivel de confrontación, que tengamos oposición real, pero siempre midiendo la intensidad del volumen y las pausas. El feedback se puede realizar en campo, no será tan estático como puedan ser en el grado número 1 o 2. En cuanto al día -3, la fuerza ya va transferida a nuestra idea de juego, fuerza en cuanto a nuestros tipos de presión, en cuanto a nuestro sistema de atraer y cambiar de orientación y cambiar ritmos, todo lo que un poco crea ese estilo propio de nuestro jugar. El juego de aplicación será más amplio, aquí no tenemos un juego de asimilación como primera tarea semanal, sino que tenemos este juego de posición y presión que ya un poco nos introduce en la complejidad semanal. El modelo de juego, esta idea de juego como tarea número 3, podríamos unir a más jugadores y más espacios a nivel de espacios dinámicos de intervención, ayuda, mutua y cooperación, en vez de jugar más a nivel zonal o a nivel interlineal. Y el partido será reducido con elevado número de situaciones a nivel coordinativo, cognitivo, emocional y socioafectivo sobre todo. Como día número 2, la resistencia igualmente irá enfocado a jugar con los espacios, con esa interacción para convertirla en una optimización de nuestro modelo de juego. El juego número 2 iría igualmente que miércoles a un juego de aplicación, de posición y presión. El modelo de juego aquí introduciríamos aspectos que incitan más a la variable emocional, como son la inferioridad a nivel posicional, numérica, cualitativa, etcétera, que al futbolista le ayude a un poco encontrar en dificultad de respuestas para que le ayude, siempre un poco interviniendo en la tarea si no se logra esa transferencia por parte del entrenador o solicitando un feedback por parte del jugador en intratarea. Y un partido macro que ya podríamos tener reglas de provocación más amplias y más complejas. Por último, el día -1, la velocidad ya es cognitiva a nivel de una toma de decisión que puede ser media o incluso hasta elevada. El juego que decíamos de áreas, que eran automatismos anteriormente, o juegos con una variabilidad más amplia, se convierte en un juego de finalización, que hay confrontación, ya hay juego real, con número de jugadores reducido y con un espacio reducido medio. El ABP se puede introducir dentro de situaciones jugables, como puedan ser un partido, el partido fraccionado que decíamos del grado número 1 o 2, lo hacemos mucho más rico introduciendo esta variable en situaciones jugadas, y las situaciones individuales que puedan ser a partir de uno o dos estímulos que a nivel sencillo o a nivel un poquito más complejo tenían el grado número 1 y grado número 2. Por último, todo esto lo voy a apoyar en
una representación de un juego posicional, en grado número 1, grado número 2 y grado número 3, para ver un poquito las diferencias. En el grado número 1 tenemos un 3 contra 3 más 5, tenemos 5 comodines, 4 de ellos en situaciones exteriores y 1 en situación interior. Y aquí, al tener comodines en zonas exteriores que van con el equipo que tiene posesión de balón, ese aprender a mirar, ese levantar la cabeza, esa generación de líneas de pase y esas alternativas en cuanto a soluciones se acrecentan, por supuesto, por lo cual lo introducimos en el grado número 1. Aquí tampoco introduciríamos unas normas que puedan ser solamente, por ejemplo, que los jugadores exteriores jueguen con los jugadores exteriores y a partir de ahí que los jugadores se relacionen y veamos nosotros esa capacidad de interacción para intervenir. Es el ejemplo. Los 3 azules contra los 3 blancos con los 5 rojos. Y siempre teniendo una direccionalidad de ataque, teniendo unas intenciones, sabiendo que esos apoyos exteriores me van a crear unas situaciones tanto de profundidad como de amplitud que me ayuden a generar juego ofensivo y siempre plasmando ese objetivo a los futbolistas previamente. Grado número 2, por ejemplo, ya vamos aumentando la complejidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si atendemos a las zonas exteriores, simplemente hay 2 apoyos por equipo. Esta es una situación 5 contra 5 más 1. Tenemos a 2 jugadores de cada color en momentos exteriores, unos en amplitud y otros en profundidad. Y aquí ese aprender a mirar, ese levantar la cabeza, esa generación de líneas de pase se va a reducir. Por lo cual tenemos que aumentar más esos perfiles corporales, esa posición a nivel espacial de obtener ventajas, porque tenemos solamente 2 apoyos, no tenemos 4 como teníamos anteriormente. Y también tenemos ese jugador interior que nos crea la superioridad numérica, que eso es un hándicap a nivel positivo. Aquí introduciremos un aspecto transitorio, que es cuando recupera un balón un equipo, tiene que finalizar mediante un ataque rápido, mediante un ataque directo a cualquiera de las 2 porterías que están en momentos y en espacio temporal diagonal. Esto crea que el futbolista pase rápidamente de atacar a defender, tenga ese proceso de que el disponer el balón y recuperar el balón forman parte de uno y podremos ir cambiando esas funcionalidades de los equipos según veamos en cuanto al número de goles, en cuanto al número de interacciones por minutaje, etcétera, etcétera. Vemos el ejemplo. Blancos y rojos. Ayudado siempre a azul, recupera un equipo, puede finalizar en cualquiera de las 2 porterías. Ahora los blancos defendían el contraataque. Hay una recuperación y hay una transición rápida. Tenemos que tener en cuenta siempre que ese juego posicional se va a convertir en un juego de presión y en un juego replegante. Por lo que aquí el juego se convierte en mucho más rico y se convierte en mucho más complejo a nivel de representación. Y si atendemos al número 3, al grado número 3, este juego de posición, ya hay 4 subespacios. Tenemos alternativas exteriores con nuestro equipo y comodines, y el juego ya va a pretender el pasar o el conducir. ¿El conducir para qué? Para atraer rivales y producir situaciones que nos generen ventajas. El juego aquí consiste en que los jugadores exteriores, en este momento, representan los jugadores comodines, los azules, juegan blancos contra rojos, representan que los jugadores exteriores, cuando reciban, pueden entrar a espacios interiores conduciendo o pueden, una vez que reciban, pasar, tienen esa situación de pasar o conducir, y en el momento que invadan conduciendo, el equipo que es defensivo, el equipo que en este momento está en fase de no posesión, puede entrar a saltar los jugadores exteriores a las zonas interiores para impedir esta evolución del equipo ofensivo.
El equipo ofensivo tiene la provocación, tiene la intencionalidad de que una vez se genere la conducción o el pase, tengan que ocupar, mediante una situación ofensiva, 3 espacios. Podemos conducir y pasar, podemos pasar, conducir y pasar. Aquí podemos jugar con esos aspectos. Y una vez que ocupemos esos 3 espacios, puntuamos. Ejemplo, demostración. Jugador número azul entra, los jugadores números blancos reciben, se produce todo el rato una situación, una estructura a nivel de que los jugadores defensivos salten y que los jugadores ofensivos conquisten zonas. Lo voy a repetir otra vez. Blancos y azules contra rojos en este momento. Azul entra, el rojo podía haber saltado, vuelve a su sitio. Rojo entra, blancos pueden saltar, etcétera, etcétera. Aquí lo que consiste es en eso, o sea, tener esa relación de espacio-tiempo. Si el rival me permite entrar a zonas interiores conduciendo y a partir de que me salte, producir la búsqueda de hombres libres. Esto es, la búsqueda de hombres libres y la búsqueda de espacios libres es el objetivo perseguido en este juego de posición número 3. Y nada, despedirme de vosotros, ha sido un placer compartir este espacio. Quedan aquí mi cuenta de correo electrónico y mis redes sociales para cualquier sugerencia, y tener como conclusiones esto. Al final nosotros somos facilitadores, tenemos que provocar, identificar, mejor dicho, que sepamos qué futbolistas tenemos, cómo emergen, cómo se expresa a nivel individual y a nivel colectivo. A partir de aquí, identificar todas estas potencialidades. ¿Para qué? Para relacionarnos en nuestra idea de juego. Esa relación de idea de juego siempre intentar acrecentarla mediante situaciones entrenables y mediante espontaneidades que puedan surgir en el entrenamiento, incorporándolas, siempre teniendo en cuenta el proceso también emocional del futbolista, y al final optimizarlo desde un área común, desde un área deportiva y desde un área humana, que nos ayudarán a tener un mayor éxito a nivel deportivo. Ha sido un placer, me despido y ha sido todo un placer estar con vosotros.